Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias a todos ustedes. Encontré un reporte en la prensa local, pero una ampliada en las páginas del periódico digital de la BBC sobre la presencia en nuestro país de Hassan Pérez, un activista cubano, aparentemente historiador cubano, que ha sido recibido por la Guardia Pretoriana de Evo Morales, por Ramón Quintana, Juan Ramón Quintana y el propio Evo Morales. Resulta que Hassan Pérez estuvo en el modesto palacio de Evo Morales ofreciendo una charla, en realidad arengando en tono de plaza pública en contra del imperialismo. Es que presentó un libro que se llama El dedo en la llaga, y luego dice breve aproximación, pero el título es larguísimo, ¿no? El dedo en la llaga, breve aproximación a la injerencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe desde la geopolítica y la seguridad nacional 1945-2019. Y entonces este libro, impreso en Bolivia, ojo, seguramente con la plata de nuestros impuestos, fue presentado ante los militares que se encargan de la seguridad del presidente Evo Morales, unas 120 personas en esta presentación del libro, pero lo más destacado es que después de la arenga de Hassan Pérez llamado el Talibán cubano, intervino Juan Ramón Quintana y luego Evo Morales no se cansó de aplaudir. Hassan Pérez fue un destacado dirigente de la Juventud Comunista Cubana. Muy joven, hacía unas arengas en plaza pública similar a la que ha hecho frente a Evo Morales para impresionarlo, y también en su país impresionó a Fidel Castro, y entonces, gracias a la labia, ascendió rápidamente en la escalafón del Partido Comunista, y en algunas ocasiones Hassan Pérez antecedió en el uso de la palabra a Fidel Castro. Cuando Fidel ya tomaba la palabra, pues no había más nadie que pudiera hablar, porque hablaba 5, 6, 7, 8 horas, ¿verdad? Pero, claro, ser el orador anterior a Fidel Castro le dio mucho peso, pero eso cuando era joven, y la gracia era que se expresara en esos términos y con esa fluidez cuando era joven, pero cuando ya le vino la adultez, perdió notoriedad y se hizo, no es que estudió, pero se hizo historiador, y bueno, ha presentado este libro que, como ven, tiene que ver con la injerencia de Estados Unidos, la cantidad de veces que Estados Unidos ha intervenido aquí para allá, en fin. La presencia del Talibán Pérez, porque así lo llamaban sus compañeros del Partido Comunista en Cuba, pero sigue arrastrando el mote de talibán, tiene que reflejar algo en nuestro país. No es que es una charla organizada por el Partido Comunista, no, es una charla organizada por el ministro de la Presidencia del Estado Plurinacional, a la que asiste el presidente Evo Morales para presentar un libro que ha sido impreso, pagado, financiado por el Estado Plurinacional. En realidad, el acto, la presencia, en fin, de Hassan Pérez fue gestionada por la Escuela de Gestión Pública, que está a cargo de Iván Iporre, pero bajo las órdenes de Juan Ramón Quintana. Esto me lleva a pensar que ¿qué hay detrás de estos gestos de simpatía con el régimen cubano?
además de gestos de simpatía, los cubanos ya han penetrado a nuestro país. Bueno, encontré una declaración del presidente Evo Morales, porque no vamos a empezar por abajo, vámonos por arriba. Una declaración de exactamente hace un año, de marzo del 18, cuando el ALBA se reunía en Caracas, Venezuela. Y allí, en la comodidad de una reunión en la que todos piensan igual, Evo Morales contó que en abril del 2006, cuando surgió el ALBA, alguien le había sugerido, porque a Evo Morales solo se le puede sugerir, que el ingreso de Bolivia al ALBA tendría que ser consultado al pueblo boliviano. Y entonces Evo Morales dice, en abril del 2006 me sumé, es decir, al proyecto del ALBA. Algunos compañeros me decían que hay que consultarlo al pueblo. Aquí no hay nada que consultar. Es la línea que nos dan Fidel y Hugo. Punto final. Es decir, Evo Morales reconoce en esta declaración formulada hace apenas un año que él recibe instrucciones de Cuba y Venezuela y que él no discute esas órdenes. Es decir, que encima de él no está un referendo, es decir, el soberano en Bolivia, no, encima de él están las directrices que le llegan desde Venezuela con Hugo y antes, hoy con Maduro, y con Fidel antes desde Cuba, hoy con la nueva cúpula cubana, han puesto un presidente, el primero en muchos años que no apellida Castro, y que está claro que no es solamente una adición ideológica, es decir, que Evo Morales simpatiza, ¿no?, con el antiimperialismo, simpatiza con las ideas socialistas, no. Él reconoce que recibe instrucciones y que por lo tanto esto es muy grave porque tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con que el primer mandatario de nuestro país no se somete a nuestras leyes, a nuestra constitución, a el soberano que vota en un referéndum, sino que se somete a las instrucciones de gobiernos extranjeros. Más de Fidel que de Hugo. Recuerdo una de las últimas entrevistas que le hicimos al dirigente minero Filemón Escobar, que fue el mentor de Evo Morales. Es decir, Evo Morales no existiría como dirigente de los cocaleros y luego en su proyección política si no hubiese sido por la actividad de Filemón Escobar al lado de Evo Morales, educándolo, organizando cocaleros, en fin. Filemón Escobar tuvo un desenlace político en esa relación con Evo Morales muy penosa, muy típica del estalinismo. A Filemón Escobar, que era senador, lo expulsó Evo Morales de su partido, el MAS, el partido que construyó Filemón Escobar, sin explicación alguna, simplemente una acusación falsa tan propia del estalinismo y sin derecho a la defensa. Nunca más Evo Morales habló con Filemón Escobar y lo dejaron al margen del MAS. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que una relación de una década en la que Filemón Escobar empeñó todo su esfuerzo para que Evo Morales se convierta en un dirigente nacional y político, fue el que los canalizó para que saltaran del Chapare hacia una proyección nacional, el que llevó a Evo Morales a candidato y luego diputado nacional, etcétera, etcétera, terminara rompiendo esa relación. Y Escobar lo dijo muy clarito, muy cortito, los cubanos. Cuando los cubanos vieron que Evo Morales tenía un potencial, lo rodearon. Y eso me dijo Escobar. Escobar era trotskista. Y si hay algo que odian los estalinistas, es a los trotskistas. Entonces, la primera tarea que tuvieron los cubanos fue
rodear a Evo Morales y deshacerse del trotskismo, de la influencia trotskista. Y claro, el prestigio de la revolución cubana, el Che Guevara, la lucha, la guerrilla, el antiimperialismo, la liberación de los pueblos. Bueno, un discurso que sonaron como campanitas de Navidad en los oídos de Evo Morales. Y a partir de entonces, Evo Morales reconoce que él no es un liderazgo de tú a tú con los otros líderes del ALBA, sino que era un liderazgo de sometimiento. Las fotografías de Hugo Chávez con Evo Morales son gráficas, ¿no? Porque siempre Chávez lo abrazaba, ¿no? Ese abrazo paternal, ¿no? Aquí está el indio de Sudamérica, como lo llamó Maduro, porque eso es lo que era para él, para ellos, ¿no? Bueno, pero esta era una relación ideológica, sí, de sometimiento ideológico, está claro, pero hay más que esto. Eh, podemos, algunos indicios, ¿no? Cuando Evo Morales le dice a las Fuerzas Armadas que ya al final de cualquier acto, antes el grito era el mar nos pertenece, recuperarlo es un deber. Hoy es patria o muerte venceremos, que fue el grito de lucha de la época revolucionaria de Cuba, patria o muerte venceremos. Bueno, llamó la atención también que Hugo Moldis, que es un pro-cubano, yo creo que es más pro-cubano que pro-boliviano, bueno, fue nombrado ministro de gobierno. Mire, si no hubiera sido Belaúnde y la relación turbia, ¿verdad? Tanto de Moldis, que era el ministro, y Pérez, viceministro, y que parece que le prometieron asilar al peruano Belaúnde, que era el asesor de Ollantumala, en medio actos de corrupción, en fin, y Belaúnde la grabación que insinuaba que pues les había pagado, ¿no? Para obtener el asilo, pero bueno, Evo Morales quería echarlo y lo echó. Y después de que echó a Belaúnde del país, cayó Moldis. Que si no hubiera sido este incidente, tendríamos un ministro de gobierno cubano, porque Hugo Moldis es eso, es un más que un agente pro-cubano, ¿verdad? Ariana Campero, la ministra de Salud, jugó un rol muy importante. Primero, fue nombrada porque estudió algunos años en Cuba y eso, ese fue el factor determinante. Está claro que Ariana Campero también es pro-cubana, ¿no? Fue la que implementó los planes con los médicos cubanos, no se sabe cuánto facturan los cubanos en nuestro país, cuántos están y dónde están. Es toda una mancha caribeña que se esparce por el país sigilosamente, silenciosamente, que no sabemos si son más agentes de espionaje que médicos, pero Ariana Campero jugó un rol vital para eso. Y ahora que Juan Ramón está de vuelta y deja vacante el cargo de embajadora boliviana en Cuba, pues Ariana Campero vuelve a sus orígenes, se va para La Habana. Y Juan Ramón, pues ha retornado desde enero al Ministerio de la Presidencia, después de haberse aereado un tiempito, ¿no? Renovado su imagen en Cuba después del escandalete con Gabriela Zapata y las hormonas amazónicas de las que pues Juan Ramón ya no quiere ni oír hablar. Juan Ramón va a Cuba y él ya era, aunque ustedes saben que Juan Ramón es un militar frustrado porque no terminó la carrera militar, pero fue educado en la Escuela de las Américas, fue decán de dictadores, nada menos que de la peor de las dictaduras de García Mesa. En fin, viene de esa escuela, pero esa misma lealtad a esas dictaduras, ahora a otra dictadura, ¿no? Una dictadura, entre comillas, revolucionaria, antiimperialista, en fin. La otra era dictadura proimperialista, aunque también era antiimperialista porque los gringos los corrieron también
por sus vínculos con el narcotráfico. Bueno, um, dejemos de lado. Lo que quiero decir es que Juan Ramón no solo fue embajador de Cuba, es decir, es el canal de conexión, ¿no?, directa, ¿no? Es la línea roja que conecta La Paz con La Habana. Por eso no es raro que Juan Ramón hubiese, junto con la Escuela de Gestión Pública, pues organizado esta charla de Hassan Pérez, el talibán cubano, en Palacio de Gobierno. Y ahora habrá que saber quién le financió la publicación de este libro al dicho talibán. Pero le estoy mostrando indicios de que no hemos visto todavía no ha salido a la superficie, pero hay claros indicios de un enraizamiento de los cubanos en el quehacer cotidiano de nuestro país. Todavía no es dramático. Donde es dramático es en Venezuela. Se cree que la crisis que atraviesa Venezuela la han generado los cubanos. En varios artículos, y ya desde años anteriores, se habla de casi la colonización de los cubanos a Venezuela. Un artículo también de la BBC sintetiza, dice, los cubanos controlan los registros y las notarías, identificación y extranjería, la organización de la Policía Nacional Bolivariana, controlan los organismos de inteligencia y contrainteligencia, tienen presencia casi de mando en las Fuerzas Armadas, tienen presencia en los ministerios, donde cumplen un rol de control político y por lo tanto de terror en los funcionarios públicos. Controlan la seguridad y la defensa, controlan los colectivos. Y a propósito de seguridad y defensa, en otro artículo encontré que el 13 Maduro ordenó que todos los organismos que tenían servicios de inteligencia, la policía, las Fuerzas Armadas, en fin, el propio gobierno, el Ministerio de Gobierno, etcétera, todos esos organismos de inteligencia se unan en un solo organismo llamado CESPA, Centro Estratégico de Seguridad y Defensa de la Patria y Protección de la Patria. Bueno, ese CESPA lo manejan los cubanos. Ya es demasiado, ¿no? El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue más claro, dijo, tenemos que acabar con la impunidad cubana en Venezuela. Almagro cree que hay 46,000 funcionarios cubanos en Venezuela y lamentó que Cuba enseñara a asesinar y torturar. Muchos de los presos políticos, algunos de ellos que lograron salir de las cárceles venezolanas, relataron que habían sido torturados por agentes cubanos. Pero más que practicar la tortura misma, se encargan de enseñar a agentes venezolanos a cómo practicar la tortura. Los colectivos evidentemente fueron capacitados por los cubanos. Esos disparos precisitos en la cabeza y en el pecho, disparos realizados en movimiento desde el asiento trasero de una motocicleta, exactamente ocurrido también en Nicaragua. Y acá tuvimos el ejemplo de este estudiante de la UPEA que fue asesinado con una canica disparada al estilo cubano. Y eso requiere de capacitación. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo. Pero no es solo que Cuba apoya solidariamente por una razón ideológica a Nicolás Maduro, primero a Chávez y ahora a Nicolás Maduro.
Es una relación de subsistencia. Se trata de sobrevivir, me refiero al régimen cubano. Entonces, sí, no solo pasaron de la asesoría, ¿no?, a, eh, a manejar Venezuela. Eh, actualmente se cree que la voz de los cubanos es una orden para Maduro, más cuando estaba Raúl como heredero del trono dejado por Fidel. Cuando Raúl decía A, pues se cumplía la A. Maduro, un fiel eh, seguidor, ¿no?, militante disciplinado del Partido Comunista. Eh, pero no es solo eso, no es solo en orientaciones políticas, no es solo un asesoramiento. Hagan una asamblea constituyente para armar un organismo paralelo a la opositora Asamblea Nacional. No, no solamente eso, sino que la penetración cubana sirvió para la sobrevivencia económica del régimen cubano. Hubo una actividad colonizadora de parte de Cuba, que es una isla muy chiquitita, a una nación muy grande y rica como es Venezuela, gracias a estas venas y estas arterias que fue la simpatía tanto de Chávez como de Maduro para permitir el acceso cubano. Primero parecía un acto de solidaridad, pero ese acto de solidaridad se convirtió en una sumisión y por parte de los cubanos en una actitud colonizadora. Eh, Están succionando Venezuela. Es impresionante que en plena crisis la única preocupación de Maduro sea garantizar el abastecimiento de carburantes a Cuba. Es más, compra de otros países, no teniendo un peso para su propia gente, compra de otros países para que no le falte carburantes a Cuba. Y ese fue el punto central. Cuba atravesó una crisis muy grande en los 90 cuando los rusos los dejaron librados a su suerte. Antes la Unión Soviética, eh, la ex eh, Unión Soviética, antes de que se derrumbe, pues llevaba sobre sus espaldas la economía cubana. Cuando desapareció la Unión Soviética y surge Rusia, casi como también un imperio, los rusos dijeron, bueno, arréglenselas como puedan. Y entonces no más petróleo ruso, no más subvención, y la economía cubana cayó en 4 años, el PIB cubano se redujo en un 30%, y en eso apareció Chávez como el gran salvador. Y entonces hubo la penetración cubana. Médicos por petróleo, 100,000 barriles de petróleo al día a cambio de médicos, maestros, entrenadores deportivos, obviamente sobrevaluados, porque para pagar los 100,000 barriles de petróleo al día, pues hay que pagarle una fortuna a cada médico. Médico que no recibe la plata, pero que factura, y esa factura la paga Venezuela a Cuba, y Cuba ha vivido los últimos años de la factura que ha corrido por parte de Venezuela. Hasta 7,000 millones de dólares, es decir, son cantidades muy grandes, ¿no? Venezuela ha mantenido Cuba. La factura venezolana ha sobrepasado el turismo español u otras actividades, que le voy a decir, la exportación de azúcar. No, Cuba vive de la exportación de médicos. Pero en el caso de Venezuela ya fue un abuso total, porque no facturaron médico, facturaron colonialismo, ¿no? Succionaron todo. Hoy en día Cuba tiene energía eléctrica y Venezuela está en apagón. Venezuela está a oscuras, y en Cuba hay luz eléctrica todo el día. Gracias a quién, precisamente a la oscuridad venezolana. Es que es esa relación que no fue una relación entre hermanos, una relación solidaria, fue una relación de sometimiento. Eso queda claro. Y también queda claro que la solución a la crisis venezolana pasa por Cuba, definitivamente, definitivamente. Bueno, a propósito de esto y en los minutitos que me faltan, justamente hoy, Página 7
se publica un comentario de el periodista Rafael Archondo, quien a su vez hace un comentario sobre un libro escrito hace 13 años por Gustavo Rodríguez Ostria, que ahora trabaja para el régimen de Evo Morales, pero hace 13 años no, cuando escribió Teoponte. Y en este libro, muy lindo, la verdad que un libro muy lindo, hace referencia a la dependencia de los guerrilleros bolivianos de las órdenes cubanas. Es que Cuba tuvo 2 incursiones militares en nuestro país, sobre pretexto de lucha antiimperialista, de liberación nacional, en fin, Cuba necesitaba lo que consiguió sin guerrilla en Venezuela, alguien que le dé oxígeno, oxígeno y petróleo y todo lo que se pueda. Y Gustavo Rodríguez Ostrea tiene un capítulo que subtitula Cuba no va más, al que hace referencia el periodista Rafael Archondo. Y cuenta, bueno, que después de Ñancahuazú, 2 años después, Ñancahuazú fue la guerrilla que financiaron los cubanos, con muchos cubanos que vinieron a morir en nuestro territorio, liderizada por el Che Guevara, y que, bueno, fracasó con el asesinato del Che Guevara. 2 años después, el ELN, que era el seguidor del pensamiento del Che Guevara y dependiente de Cuba, el 69, tenía un líder que era el Inti Peredo, que lo mataron en una emboscada y no pudo dirigir la siguiente incursión guerrillera, que se llamó Teoponte. Pero el 69 cuenta Gustavo Rodríguez Ostria que de un día para el otro, mientras los guerrilleros bolivianos se preparaban, habían 50 recibiendo entrenamiento en Cuba, pues los cubanos dijeron, no va más, nada de guerrilla. Hasta el Inti Peredo quedó absolutamente furioso. Hay una escena que cuenta que rompió sillas, etcétera, etcétera, y dijo, bueno, vamos por nuestra cuenta, porque no iban a deponer las armas solo porque los cubanos dijeran que no. Parece que los cubanos dijeron que no porque dependían del petróleo ruso, y los rusos, a través de los partidos comunistas, pues no querían guerrillas, querían coexistencia pacífica con el imperialismo, y Cuba se sometió a la línea que le dieron los soviéticos, y entonces paró el próximo movimiento guerrillero, pero ya lo había financiado, ya había entrenado gente. Y bueno, Gustavo Rodríguez dice pues que lamentablemente Cuba disponía de los guerrilleros extranjeros como si fuera su propia tropa, ¿no? En una prolongación de su estrategia político mundial y más en nuestro continente. Es decir, disponía de la gente, armaba guerrillas, desarmaba guerrillas dependiendo de los intereses de los cubanos. Y entonces Rafael Archondo recuerda al dirigente del Partido Comunista Boliviano, Mario Monge, que el 66 le dijo al Che Guevara que la guerrilla no iba a funcionar en el país, y termina su artículo diciendo, en 1969 los cubanos abandonaron al ELN boliviano y nadie acá les ha dedicado una introducción necesaria como la que usó Fidel Castro para lapidar a Monge. Rodríguez tiene razón, el autor del libro. Los cubanos usaron a todos como si fueran sus tropas, es decir, las ingresaron o retiraron del campo de batalla anteponiendo los intereses nacionales de Cuba. Patria o muerte, sí, pero la patria de ellos, no la nuestra. Texto de Rafael Archondo. Bueno, me despido de ustedes. Mañana les prometo otro informe especial aquí en Cabildeo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Ipnis no está solo. La madre tiene sus derechos.
Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaneros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Tifnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Tifnis no está solo.